A Cristo se le atribuyó nuestra culpa. A Cristo se le imputó nuestra culpa. A Cristo se le cargó a su cuenta nuestra culpa. A Cristo se le cobró a Él nuestra culpa. Mis amigos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Hoy tendremos un tema sumamente interesante, cristológico, de manera que ponte cómodo y vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a analizar este caso de la naturaleza humana de Cristo, o la naturaleza humana del Verbo, que es la forma más correcta de decirla. Bueno, vamos a orar para entrar de lleno a este tema. Querido Consolador, te invitamos a que tomes el control de esta hora y nos capacites para poder entender este tema tan importante. Glorifícate sobre nosotros y glorifícate, Señor Jesús, porque de ti vamos a orar. Perdona, Señor, nuestra ignorancia al respecto. En tu nombre rogamos esto. Amén. ¿Por qué oramos al Espíritu Santo, amado? ¿Por qué conversamos directamente con el Espíritu Santo? ¿Por qué conversamos directamente con Jesús? Sencillamente porque ellos son Dios. Y si son Dios, tienen todos los atributos que comparten uno con el otro. Y como son Dios, entonces nosotros podemos hablar con ellos directamente. Sí. Y recibiremos respuestas también en forma directa. Muy bien, pero ese no es el tema para el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de la oración, que debemos entenderla como una conversación. Vamos a hablar acerca de la persona humana, de la naturaleza humana del Verbo, el cual es Cristo, monogenes, es Dios y es humano a la vez. El Cordero, Éxodo 12:5 nos dice que el Cordero sería macho sin defecto de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o de las cabras. Es decir, ese Cordero tenía que ser inmaculado e impecable, las dos cosas. No debería tener defecto sobre su pelaje, ¿verdad? Un defecto de pelaje significa que tiene dos colores diferentes, blanco, negro, marrón o negro, marrón con blanco. No, un solo color, porque era sin defecto, impecable, sin mancha. Y eso lo vamos a ver como lo dice el apóstol Pedro, sin mancha. No podía tener defecto físico. Defecto físico es que le faltaría una oreja a ese cordero, o tenía un problema en la pezuña. El cordero no podía llegar enfermo tampoco. No, tenía que ser perfecto ese cordero, y representaba tanto la naturaleza humana del Verbo como el carácter que llevaría esa naturaleza humana. Muy bien, de 1 año. ¿Por qué tenía que ser de 1 año? Porque todavía a esa fecha o a esa edad el cordero no se ha desarrollado sexualmente, no es lascivo. Sí, recordando que en este caso la lascivia se toma como un defecto, sí, con una tendencia al pecado. ¿Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras? Primera de Pedro 1:19 nos dice lo siguiente: sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha. Entonces, el cordero no debía tener tacha, es decir, defecto físico, sin mancha, nada
ningún aspecto que lo descalificara para ser sacrificado. El Salmo 51 compara la mancha con el pecado. Mira cómo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si va a ser limpio es porque está sucio. Si va a ser lavado es porque está manchado, ¿verdad? Si va a ser borrado es porque tiene una inherencia natural al pecado, una tendencia natural a la concupiscencia. Lávame mi mente, lava mi carácter. Eso es lo que el salmista está diciendo. Lávame de mis pecados cometidos, pero también lávame, límpiame y borra de mis tendencias naturales al mal. Borra eso, Señor. Sí. Por eso es que el cordero tenía que ser cordero, no una oveja ya adulta. No, porque el cordero es señal de inocencia. Sí, por eso no podía tener más de un año, porque no tenía tendencias lascivas todavía el cordero. Bueno, fíjate los sinónimos de defecto para que tengamos un concepto más claro. Defecto, sinónimos: carencia, imperfección, deficiencia, desperfecto, fallo. Es decir, que el cordero no podía tener imperfección, ni deficiencia, ni desperfecto, ni ninguna falla o alguna carencia. Sí. Esos son los sinónimos de defecto. Ahora, sinónimo de tacha, para hacer más, para ampliar mucho más este aspecto. Sinónimos de tacha: falta, nota o defecto que se halla en una cosa y la hace imperfecta. Así que si el cordero tenía una mancha, ¿verdad?, lo hacía imperfecto. Si el cordero tenía una tacha, lo hacía imperfecto. Si el cordero tenía alguna deficiencia o alguna carencia física de perfección, entonces lo hacía no apto para ser tomado como representante de Cristo. Así es. También tenemos otros sinónimos como por ejemplo falta, defecto, imperfección, deficiencia, falla, mancha, tara, borrón, mácula. El cordero tenía que ser sin mácula. El cordero no podía tener ningún borrón. Y en este caso, cuando decimos borrón, no se refiere al aspecto físico, sino al aspecto de carácter, a su carácter. Muy bien. Y también podríamos decir de borrón si nosotros agarramos un cordero y le hacemos alguna operación para borrar algún desperfecto que tenga. Ese cordero tampoco podía ser utilizado para representar a Cristo. Sinónimos de mancha: mancilla, deshonra, infamia, mácula. Tomar un cordero con estas características defectuosas era una deshonra para Cristo. Sí, es una infamia para Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Cristo tenía una naturaleza humana pecaminosa, eso es una infamia, mi amado, que estás diciendo. Es una deshonra para Él, para el Verbo, porque el Verbo es Dios, es santo, es absoluto. Sí. Entonces Cristo no podía ser Dios y pecador a la vez. Eso es una infamia. Sí, es una deshonra decir eso, que Cristo, para ser nuestro ejemplo, tenía que tener una naturaleza pecaminosa.
Vamos a ver qué más nos sigue diciendo las Escrituras al respecto. Quiero compartir contigo el libro de Hebreos, capítulo 2, el versículo 9, mira cómo dice: pero vemos a aquel se está refiriendo a Cristo, que fue hecho, es decir, fue creado y engendrado. La naturaleza humana, nótese, estoy hablando es de la naturaleza humana, no de la naturaleza divina del Verbo, porque el Verbo es Dios. La naturaleza humana que adquiere el Verbo es la que fue creada, es la que fue engendrada. Sí, entonces San Pablo está diciendo, pero vemos a aquel que fue hecho. La palabra hecho implica creación, implica también el engendramiento para este caso. Y en el programa anterior ya hablamos acerca de los diferentes sinónimos que acompañan o implican el término hecho. Un poco fue hecho menor que los ángeles. Un poco menor, ¿verdad? Un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra. Por eso es que decimos, cuando decimos que Jesús tenía una naturaleza humana pecaminosa, lo estamos despojando de su honra. Aquí dice, coronado de gloria. Entonces decíamos en el programa anterior que gloria significa reputación, significa honor, entre otros aspectos, ¿no? Entonces despojamos a Cristo de su gloria, de la gloria que tuvo en la eternidad como Dios que era y es, y lo despojamos de su honra al decir que tenía una tendencia pecaminosa, por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios, por la gracia de la deidad son tres personas. Entonces, la deidad traza un plan de salvación en el cual el Verbo es el protagonista central en el plan de la redención, porque Él es el que va a pagar el rescate. Él es el que va a interceder, Él es el que va a hacer el todo para llevarnos nuevamente a la posición que teníamos antes de la caída. Eso no quiere decir que las otras dos personas de la deidad no estén trabajando en función de nuestra restauración, no. Cada uno de ellos trabaja en la función que se les designó o que se designaron en este plan de la salvación o plan de la redención. Vamos a ver qué más nos dicen las Escrituras. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El término le hizo pecado significa que se le atribuyó la culpa nuestra. Eso es lo que significa. Se le inculpó, se colocó sobre él la culpa. Él siendo inocente, entonces sobre él descansa nuestra culpa. Eso es lo que nos está diciendo. Al que no conoció pecado, el término no conoció pecado no se está refiriendo a que Cristo no conoció pecado porque nunca lo cometió. No. Inicialmente se está refiriendo al que no conoció pecado, no fue engendrado con pecado, no fue creado con pecado. Esa naturaleza no fue creada con pecado. Esa naturaleza humana no fue engendrada con tendencias al mal. Entonces, Cristo no conoció el pecado porque el pecado es antagónico a su santidad. En Dios no puede haber santidad y pecaminosidad a la vez. No, porque Él lo dice en las Escrituras. Una fuente no puede tener agua amarga y agua dulce.
Cristo es la fuente, Dios es la fuente y la fuente es absoluta, la fuente es dulce. No tiene amargura, es decir, no puede tener santidad y pecaminosidad a la vez. Así es, amado. Le atribuyó, le imputó, le cargó a su cuenta, le cobró a él. Eso es lo que significa le hizo pecado. A Cristo se le atribuyó nuestra culpa. Sí. A Cristo se le imputó nuestra culpa. A Cristo se le cargó a su cuenta nuestra culpa. A Cristo se le cobró a él nuestra culpa. Eso es lo que significa le hizo pecado. Y sigue diciendo, por ejemplo, primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjate que la proposición en, internamente, en su carácter, en su ser, no hay pecado. No porque no lo haya cometido, no, sino porque Él, su naturaleza es perfecta, es inmaculada. Su carácter es perfecto, como lo era Adán antes de su caída. Adán antes de su caída era perfecto, era inmaculado, era impecable. Así que él pecó porque él tomó la decisión. Cristo no pecó porque también tomó la decisión. Los dos Adanes en la misma situación de toma de decisiones. Sí, pero los dos eran perfectos e inmaculados. En él, la preposición en denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado por el verbo a que se refiere o la forma en que realiza la acción. Cristo está realizando una acción en esta tierra de 33 años, ¿verdad? Entonces, esa proposición en nos está haciendo notar que el verbo encarnado durante ese tiempo no tuvo pecado en él, no sobre él, porque ese es otro término. Más adelante vamos a ver a qué se refiere el sobre él. Ahorita estamos analizando es en él. Una cosa es sobre él, ¿verdad? Y otra cosa es en él. El modo, el pecado estaba dentro de él o fuera de él. Ese término en, esa preposición en, nos indica dónde estaba el pecado, o dentro de él o fuera de él. ¿Dónde estaba el pecado? El pecado, mi amado, estaba fuera de él, no en él. Fuera de él significa que estaba rodeado de pecado, estaba rodeado de pecadores. Sí, estaba rodeado de la malignidad. Por eso es que en el párrafo del deseado de toda la gente nos dice que para Cristo era un sufrimiento el estar relacionados con los que, aunque amaba a los pecadores, era un sufrimiento estar relacionado con ellos. Sí, ¿por qué? Porque el Verbo encarnado es santo, es impecable, ¿verdad? Por eso es que cuando Adán y Eva caen en pecado, se rompe el vínculo, se rompe la armonía. Dios no puede estar vinculado con el pecado. Ahora nosotros, el Espíritu Santo actuando en nosotros, está tratando de volver a armonizarnos con ellos, con la deidad. Sí, porque esa relación se rompió. Nosotros no podemos habitar en la gloria de la deidad porque moriríamos inmediatamente, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Imaginemos entonces, si Dios no puede cohabitar con el pecado, imaginémonos a Cristo con el pecado inherente en él. Eso es una infamia, como dijimos al comienzo. Entonces,
Cuando el concepto nos dice que denota la preposición en. Denota en qué lugar. ¿En qué lugar? En la tierra. ¿En qué lugar? En este planeta. Indica el tiempo. ¿Cuándo? Durante el tiempo que Jesús vivió entre nosotros. Indica el modo, dentro o fuera de él. Indica esa preposición, en. Se realiza lo expresado por el verbo, a qué se refiere, o la forma en que realiza la acción. El modo, repito, se refiere a que el pecado estaba dentro de él o fuera de él, ¿no? Cometido por él o inherente a él. Inherente significa que él nació con eso, así como nosotros. Nosotros nacemos con una tendencia al mal, nacemos concupiscentes, nacemos malos. Sí, nacemos sin haberlo cometido nosotros nacemos pecadores, aunque hayan muchos diciendo que no es así. Nosotros nacemos pecadores, porque nacemos con esa inclinación, eso está en nosotros. Nacemos con eso, venimos a este mundo con eso, con esa inclinación al mal, a la concupiscencia. Sí, mi amado. Y para hablar un poco más de eso en forma natural, tendríamos que tener un estudio biológico acerca de cómo son los niños bebé, cómo es su comportamiento cuando tienen 6 meses, cuando tienen 1 año, cuando tienen 2 años. Tenemos que ver cómo es su comportamiento físico y su comportamiento de carácter. Y te darías cuenta que los bebés nacen siendo pecadores. ¿Por qué? Porque nacen con una tendencia al mal. Sí, así nacemos. Muy bien, seguimos adelante. Hebreos 4:15 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fraquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Notemos que este texto tiene diferentes términos que hay que analizarlos uno por uno. Primero, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿A qué se refiere con flaquezas? ¿Verdad? Flaquezas. Santiago 1, 14 al 15 nos responde. Mira cómo lo dice Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esas son las flaquezas de las cuales Cristo se compadece. Cristo sabe que nosotros somos concupiscentes. Cristo sabe que nosotros no tenemos el poder de resistirnos a nuestra concupiscencia por nosotros mismos. Cristo sabe que necesitamos apoyo, que necesitamos poder para podernos resistir a esa concupiscencia con la cual nacemos. Por eso Él se compadece. No porque Él haya sido concupiscente, no porque Él haya tenido pecado en sí mismo, no. Él se compadece de nosotros porque Él es Dios. Él nos creó, Él nos ama, Él tiene paciencia, misericordia con nosotros, bondad. Se compadece que nosotros no podamos resolver esta situación por nosotros mismos, y por eso es que Él es la garantía, por eso es que Él paga el precio, ¿verdad? Nosotros no podemos pagar el precio de nuestro rescate. Entonces Él se compadece, y se compadece aún más porque Él atravesó por este mundo y sabe la forma en que nosotros tenemos que enfrentarnos a Satanás. Él sabe que la humanidad, Satanás juega con ella como él quiere, como a él le place. Jesús se compadece de eso. Sí, Jesús sufre por eso, es lo que significa padecer. Sufre al ver cómo la humanidad es usada por Satanás para su propia perdición y destrucción.
Él se compadece de nosotros. Y también podemos entender que se compadece porque Él abre una puerta por la cual nosotros podemos escapar. Sí, ahí podemos aplicar eso. ¿En qué forma Jesús se compadece? Abriendo una puerta de escape. Sí. Entonces, sino uno que fue tentado en todo. Tentado en todo no significa que Él sea concupiscente, que Cristo haya sido concupiscente, que Cristo haya tenido tendencias al mal, que Cristo haya tenido una naturaleza pecaminosa. Eso no es lo que está diciendo allí. Él está diciendo tentado en todo. Adán fue tentado en todo en el momento allí en el Edén. Él fue tentado y Adán no era concupiscente. Adán no tenía tendencias al mal. Y Adán fue tentado en todo. En esa sola prueba, Adán violentó toda la ley de Dios. Los 10 mandamientos los violó allí. Así que fue tentado en todo también. Solamente que Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios. Cristo tomó la decisión de mantenerse a la altura de los requerimientos de la ley, de su carácter, porque la ley de los 10 mandamientos es su carácter. Entonces, si la ley de los 10 mandamientos es el carácter de Cristo, entonces Cristo no podía ser concupiscente. Cristo no podía tener una naturaleza pecaminosa, porque su carácter es perfecto, porque tu ley es perfecta, es justa, santa y buena. Entonces, si la ley es perfecta, justa, santa y buena, y es el carácter de Cristo, entonces Cristo era perfecto, santo, justo y bueno. Así es, amado. Fíjate lo siguiente. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces tenemos el pecado cuando es consumado. Cuando es consumado, entonces decimos, pecado es transgresión de la ley. Cuando es consumado, es transgresión de la ley. Es pecado, ¿cierto? Una vez que la concupiscencia, ¿y qué es concupiscencia? Concupiscencia también es pecado, amado. Concupiscencia es tendencias al mal. Nosotros no fuimos creados con concupiscencia, con tendencias al mal. Fuimos creados perfectos. Una vez que Adán violentó la ley de Dios, dejamos de ser perfectos, dejamos de ser inmaculados e impecables. Y entonces nos volvimos concupiscentes, es decir, la maldad, el pecado está en nosotros, inherentemente. Y cuando nosotros damos rienda suelta a esa concupiscencia, entonces sucede lo que nos dice el texto. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Una vez siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando la concupiscencia es consumada, viene la muerte. Sí, pero la concupiscencia es condición de pecado. Sí, amado. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. Cristo fue concupiscente. Vamos a ver lo que nos dice Juan 14:30. Mira cómo nos lo dice. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Cristo está diciendo que Satanás no tiene en él nada. ¿A qué se está refiriendo Cristo con eso? Cristo se está refiriendo a que en él no hay concupiscencia a la cual Satanás pueda echar mano para lograr que Cristo peque. Sí. Entonces, la concupiscencia, siendo condición de pecado, ¿verdad? Es antes de la consumación del pecado, la transgresión. Entonces, Cristo nos está diciendo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí.
No hay concupiscencia en mí que le sirva a Satanás para que logre que yo peque. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Viene ahora o surge una pregunta. ¿Qué es lo que Satanás tiene en nosotros? La respuesta, Santiago 1:14 al 15, que ya lo leímos. San Pablo también nos dice lo siguiente en el capítulo 7, versículos 14 al 16 y versículo 24. Mira cómo nos dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, ¿verdad? Vendido a la esclavitud del pecado. Es decir, nosotros nacemos con un cuerpo humano vendido al pecado. Eso es lo que San Pablo nos está diciendo. Yo soy pecador, vendido a la esclavitud del pecado. O sea que si tú naces siendo pecador, tú estás vendido, tú eres esclavo del pecado porque naciste con esa condición de pecador. No eres pecador porque transgrede o porque consumas la concupiscencia. No, tú eres pecador porque nacimos con esa tendencia al mal. Porque San Pablo dice, estoy vendido a la esclavitud del pecado. Nosotros nacemos esclavos del pecado. Sí, amado, nacemos vendidos al pecado. Nacemos en la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo ni hago lo que quiero. Antes bien, lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Nosotros nacemos muertos en pecado, en delitos y pecados. Nacemos muertos nosotros. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nosotros, para poder estar vivos, verdaderamente vivos, necesitamos nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo es en Cristo, porque nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Nacemos muertos en la esclavitud del pecado, sujetos al pecado, nacemos así. Ahora, quiero compartir con ustedes estas otras reflexiones que encontramos en el don profético. Mira cómo dice. En el libro Mensaje Selecto, tomo 3, página 147, párrafo 2, toma nota. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo, que es quien engendró la naturaleza humana del Verbo. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Esto es para aquellos que dicen que Cristo tenía nuestra naturaleza caída. Dice así, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa. ¿Deslealtad a quién? Deslealtad a la ley de los 10 mandamientos. Deslealtad a Dios. Cristo no tenía esa deslealtad, porque si la hubiese tenido, hubiese sido un pecador. Entonces, no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Pues entonces él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Cristo no habría sido ese cordero perfecto, ese cordero inmaculado e impecable, si hubiese tenido una naturaleza humana pecaminosa, corrupta y caída, como nos está diciendo este libro. Tomo 3, página 147, párrafo 2. Otro párrafo interesante del mismo libro, en la página 148, párrafo 2 y 4. Las tentaciones de Cristo y los sufrimientos que tuvo a consecuencia de ellas estaban en proporción a su carácter elevado e impecable,
¿Cómo era el carácter de Cristo? Elevado e impecable. Entonces, si Cristo tenía una naturaleza, un carácter elevado e impecable, entonces no tenía una naturaleza pecaminosa. En la cruz estaba soportando, ¿verdad? Estaba soportando los pecados de todo el mundo, sufriendo el castigo que nos correspondía, la ira de Dios contra los transgresores. En la cruz él estaba soportando, estaba llevando sobre él los pecados del mundo. No los estaba llevando en él, sino sobre él la carga de pecados de este mundo. Él las montó sobre él, las cargó sobre sus hombros. Otro párrafo, mensaje selecto, tomo 3, página 150, segundo párrafo. Nunca soportó la enfermedad en su propia carne, pero cargó las enfermedades de los demás. Nota lo siguiente. Cristo nunca se enfermó, es lo que nos está diciendo. Nunca soportó la enfermedad en su propia carne, porque si Cristo se hubiese enfermado alguna vez, entonces Cristo sí tenía una condición natural pecaminosa. Pero el párrafo nos dice, nunca soportó la enfermedad en su propia carne, en su propio cuerpo, en su ser, nunca se enfermó, pero cargó las enfermedades de los demás. Eso significa que él lo que hizo fue imputarse las enfermedades del mundo. Sí, eso es lo que nos quiere decir este texto. Mensaje selecto, tomo 3, 145, párrafos 3 y 4. Pregunta, ¿él era capaz de ceder a las tentaciones? Trataré de responder a esta pregunta. Como Dios que era, no podía ser tentado, porque el texto no nos dice, Dios no puede ser tentado. ¿Por qué no puede ser tentado? Porque Dios no es concupiscente. En Dios no existe tendencias al mal. En Dios no hay pecaminosidad. Y si Cristo es Dios, entonces tampoco en él podía haber tendencias al mal, porque Cristo es Dios y Dios no puede ser tentado, y no puede ser tentado porque no es concupiscente. Como Dios que era, no podía ser tentado, pero como humano podía serlo, y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la que pasaron Adán y Eva. Entonces, el Verbo en su naturaleza humana sufrió los ataques de Satanás, las tentaciones. Las tentaciones satánicas son sus ataques para nosotros también. Nos tienta y él sabe que nosotros, como somos concupiscentes, vamos a ceder a ellas. Sí, pero Satanás sabía que Cristo, como Dios, no podía ser tentado. Sin embargo, se atrevió a hacerlo porque él en el desierto dice, si tú eres Dios, échate abajo. Si tú eres Dios, convierte las piedras en pan. Satanás tentó a Cristo como Dios. A su nivel lo tentó. Pero él sabía que si la condición humana del Verbo, su naturaleza humana, pudiese ser doblegada, era posible que Cristo fallara. Por eso fue que Satanás se atrevió a ir más allá. Entonces, ¿Cristo podía ceder a las tentaciones? Como humano, no como Dios. Como Dios no podía hacerlo, pero como humano podía hacerlo. Como segundo Adán podía hacerlo. Y allí fue donde Satanás quiso tomar provecho en esa condición humana, en su naturaleza humana. Fíjate lo que nos dice
el libro Ministerio Médico, página 237, párrafo 3. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado, voy a volverlo a repetir, Él tomó sobre su naturaleza sin pecado. Entonces Cristo tenía una naturaleza sin pecado. Así que no podía tener nuestra naturaleza, como muchos dicen, interpretando mal los escritos referente a este tema. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para socorrer a los que son tentados. Primero, el texto nos dice, la naturaleza de Cristo era sin pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Establece primero eso. Su naturaleza era sin pecado. Cristo no era concupiscente, Cristo no tenía tendencias al mal. Pero Él tomó la nuestra naturaleza, y la cargó sobre Él. O sea, se la imputó, se la acreditó, como dijimos anteriormente. Eso es lo que nos está diciendo este párrafo del libro Ministerio Médico. Mensaje selecto, tomo 1, página 296, párrafo 2. Su nacimiento fue sobrenatural, pero para su propia nación, para los que tenían cegados los ojos a las cosas espirituales, fue considerado un borrón y una mancha. Su nacimiento sobrenatural. ¿Qué significa eso de que su nacimiento fue sobrenatural? Primero, es sobrenatural porque Cristo no es hijo de María, biológico. Es sobrenatural porque es un milagro. Cristo, la naturaleza humana del Verbo, es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios mismo. Ese cuerpo fue elaborado en el cielo para la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo humano y se utilizó el vientre de María para llevar a cabo esa operación. Eso es todo lo que sucede con María. Porque es sobrenatural. Si este nacimiento de Cristo no hubiese sido sobrenatural, significaba que María tuvo algo que ver con ese nacimiento. Entonces, ese nacimiento sería concepción humana. No sería un milagro, no sería sobrenatural. Sería por voluntad humana, teniendo en cuenta que hay tres clases de creación. Tenemos una creación del polvo de la tierra, que fue Adán, fue tomado del polvo de la tierra. Tenemos otra creación, ¿verdad?, que es la de concepción humana. Nosotros somos de concepción humana por voluntad de hombre. Y tenemos la creación por engendramiento, que es la de Cristo. Cristo no es un nacimiento por voluntad humana y tampoco es un nacimiento del polvo de la tierra. Cristo es engendramiento del Espíritu Santo. Esa naturaleza proviene del cielo porque Cristo lo dijo: yo soy del cielo, ustedes de la tierra. Por eso es que no me aceptan. Por eso es que les cuesta creer que yo sea Dios o se imponen el aceptarme como vuestro Dios. Su nacimiento fue sobrenatural, es un misterio, como lo dice allí Pablo a Timoteo. Pero para su propia nación, para los que tenían los ojos cegados, nosotros también ahorita tenemos los ojos cegados en muchos aspectos con respecto a la naturaleza humana de Cristo. No queremos ver otra cosa sino lo que dicen, que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa.
Estamos cegados. Aún diciéndonos que su nacimiento fue sobrenatural, que fue obra del Espíritu Santo, es decir, fue obra de Dios. Seguimos insistiendo en que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Es increíble, eso es una infamia, como lo dijimos anteriormente. Para los que tenían cegados los ojos a las cosas espirituales, fue considerado un borrón y una mancha. Mensaje selecto, tomo 1, página 300, párrafo 1. No debemos tener dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Nuestra fe debe ser inteligente. Nuestra fe debe ser inteligente. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros insistimos en decir que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, no somos inteligentes. Estamos enceguecidos, entenebrecidos. No tenemos discernimiento espiritual en esta doctrina. No debemos tener dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, ya a estas alturas de la historia no deberíamos tener dudas respecto a que Cristo era impecable. No había pecado en él, no era concupiscente. Sí. Mensaje selecto, página 297, párrafo 3. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo, y todas sus facultades se alistaron contra él. Entonces, si Cristo se alistó con todas sus facultades naturales y divinas, ¿verdad?, para enfrentar al pecado, ¿cómo podemos pensar que el pecado estaba en él? ¿Cómo podemos pensar que él era concupiscente? Y antes nos dice, nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto, con un odio tan absoluto como el de Cristo. ¿Cómo podemos pensar entonces que Cristo nació con tendencia al mal, que Cristo nació con un cuerpo, que la naturaleza humana de Cristo era pecaminosa? ¿Cómo podemos pensar nosotros eso? Bien, amado, seguimos adelante con nuestro programa. Mira, recordando lo que dijo Primera de Pedro 1:19. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Mensaje selecto, tomo 1, página 299, párrafo 3. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. ¿Qué es lo que dice? Cristo no participó del pecado del hombre en lo más mínimo, y en lo más mínimo es por transgresión y por inherencia, o por condición, mejor dicho. Sí, en lo más mínimo participó él de la naturaleza pecaminosa. Porque él tomó sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. Pero cuando Adán pecó, entonces Cristo tomó esa naturaleza nueva de Adán, esa naturaleza pecaminosa, la tomó sobre sí. Dice, la tomó sobre sí. Se la imputó, se la acreditó. Y no está diciendo la tomó en sí. No, sobre sí. Sobre sí es sobre la mesa. El mantel está sobre la mesa. La computadora está sobre el escritorio. Sobre. No dice que está en el escritorio, que el mantel está en la mesa. No, sobre la mesa. Cristo tomó nuestros pecados sobre él, no en él. Dos cosas totalmente diferentes. Tenemos que echar mano de la gramática, amados, para poder entender estos aspectos. Fíjate lo que sigue diciendo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que nos rodean. No está hablando aquí de las debilidades y flaquezas morales.
Está hablando de las flaquezas físicas, ¿verdad? Dios no necesita comer. Dios no necesita tomar agua. Dios no necesita cubrirse. Dios no siente frío. Dios no siente calor. Esas son nuestras flaquezas. ¿Ves? Dios no necesita eso. Cristo como Dios, el Verbo como Dios tampoco. Pero una vez que toma una condición humana para introducirse entre nosotros, entonces tiene que sufrir en él mismo las inclemencias del clima, ¿verdad? Frío, calor, viento, lluvia. Tiene que experimentarlas en él, en un cuerpo humano, en una naturaleza humana. A eso es que se está refiriendo. Cristo experimentó, Dios experimentó en una naturaleza humana el hambre, experimentó la sed, la experimentó. Experimentó en una naturaleza humana una corriente hormonal que lo llevó a sudar sangre, lo llevó al estrés, experimentó eso. Por eso es que Cristo se compadece de nosotros. Porque siendo como Dios, Él lo sabe, pero no lo había experimentado en una naturaleza humana. Ahora lo experimenta en una naturaleza humana y se da cuenta que nosotros como humanos, en nuestra precariedad por causa del pecado, no podemos vencer esos aspectos que nos agreden. No podemos. Entonces, estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que nos rodean. Sí, estuvo expuesto también a la agresión satánica contra él. Lo experimentó él personalmente. Dios lo experimentó personalmente en esta tierra. Entonces, no está hablando de nuestras debilidades morales. No está hablando que nosotros somos egoístas, envidiosos, celosos, ¿verdad? En Cristo no había eso. Pues esos son defectos, esos son condición de pecado. Al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero ya está aclarando, ya está establecido que lo tomó sobre él, no en él. Entonces, la palabra da por establecido algo referente a Cristo. Y a partir de eso que establece, a partir de allí tenemos que interpretar todo lo que se hable de Cristo. En este caso, tenemos que leerlo, estudiarlo, analizarlo, reflexionarlo, basándonos en lo que ya está establecido. Cristo no tenía tendencia al mal, así que todo lo que se diga al respecto, tenemos que analizarlo sobre lo que ya está establecido. Cristo no tenía pecado inherente en él, no tenía naturaleza pecaminosa, ya lo dijimos anteriormente. Y para terminar, mi amado, por este momento, quiero compartir contigo este otro párrafo que me parece muy interesante. Vamos a buscarlo aquí. Fíjate, su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Su naturaleza humana. ¿De quién? Del Verbo, es decir, de Cristo. Se hermana con nuestras flaquezas. Ya hablamos cuáles son nuestras flaquezas. No nuestras imperfecciones morales. No se está refiriendo a eso. Pero no alimentaba pasiones semejantes a las nuestras. ¿A qué se refiere a pasiones? Egoísmo, envidia, celos. Eso no lo experimentaba, dice, no alimentaba pasiones semejantes a las nuestras. Esas pasiones no las experimentó Cristo, porque en él no había concupiscencia. Es decir, tuvo la experiencia de ser tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hay un texto que quiero compartir. Fíjate este otro que dice mensaje selecto en la página 145 en el párrafo 4.
146, párrafo 1, perdón, mira cómo dice. Su naturaleza humana era creada. No poseía las cualidades de los ángeles. Era humana e idéntica a la nuestra, un cuerpo como el nuestro. Cristo poseía cuerpo humano y mente humana. Vino a este mundo a mantener un carácter puro e impecable. Fíjate, a mantener, quiere decir que ese era en un principio, ese era el carácter de Cristo, impecable. Entonces Él vino a la tierra para mantener esa impecabilidad, sí, esa santidad. Vino a la tierra para mantenerla, no para crearla aquí, no para hacerse impecable aquí. No, Él vino impecable. Y con esa naturaleza impecable e inmaculada, trabajó aquí manteniéndola, no contaminándose. Eso es lo que nos quiere decir. Un carácter puro e impecable. Así nació Cristo. Así el Verbo se hizo humano, con un carácter puro e impecable. Y quiero este último párrafo que me parece interesantísimo. Mira, mensaje selecto, tomo 3, 151, párrafo 2. El capítulo se titula así: nuestra naturaleza humana caída, la naturaleza que está caída es la nuestra, relacionada con la divinidad de Cristo. Fíjate, aunque no tenía ninguna mancha de pecado, ¿quién no tenía ninguna mancha de pecado? Cristo. En su carácter, ¿verdad? Cristo no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. La naturaleza humana caída es la nuestra, no la de Él, ¿verdad? Pero relacionó nuestra naturaleza caída con su divinidad. Sí. Al tomar sobre sí la humanidad, honró a la humanidad. Tomó sobre Él la naturaleza nuestra, la cargó. Nuestros defectos los cargó Él. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que Él había hecho para ella y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Entonces, Cristo va a tomar nuestra naturaleza humana caída sobre Él que es perfecto, sobre Él que es impecable, inmaculado, sobre Él que no tiene una naturaleza humana caída, ¿verdad? Una naturaleza humana pecaminosa. Él la va a tomar y la va a cargar. Se va a imputar la culpa nuestra. No está diciendo que va a cargar en Él nuestras concupiscencias, que va a ser concupiscente. Eso no es lo que está diciendo los textos, amados. Él se va a imputar nuestra pecaminosidad. Imputar significa que se lo va a acreditar sobre Él para pagar la deuda. Y hay un texto que es el que estoy buscando. Mira lo que dice el comentario bíblico 7 en la página 445, párrafo 3. Sean cuidadosos, sumamente cuidadosos en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. ¿En qué es que vamos a ser cuidadosos, amados? En presentar a Cristo como un hombre que tiene tendencias al mal, como un hombre que tiene una naturaleza humana pecaminosa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ya hemos estudiado que la naturaleza humana de Cristo era impecable, no tenía nuestras pasiones. Cristo no tenía nuestras pasiones. Cristo no era concupiscente. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Bien, mi amado, espero que estas reflexiones te sirvan de gran bendición para que crezcamos en el conocimiento, en la gracia y en la salvación. Cualquier comentario puedes hacerlo a través de la caja de comentarios para que sigamos ahondando esto.
en este tema y seguir aprendiendo. Te invito a cerrar los ojos para que oremos. Bendito Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro garante. Tú eres nuestro Salvador y Redentor. Sabemos que tú te compadeces de nosotros porque estuviste en esta tierra y enfrentaste el mal que nos agobia a nosotros. Y has cargado sobre ti nuestros defectos, nuestra tendencia a violentar la ley, Señor, nuestra debilidad en ese sentido. Gracias por abrirnos una puerta de escape a Satanás. Mejor dicho, has abierto una puerta de escape para nosotros, para que escapemos de Satanás, Señor. Gracias. Glorifícate sobre nuestras vidas. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Un abrazo, mi amado.